Nos reímos porque en nuestra congregación el pastor todo el tiempo los tiene arriba, abajo, entonces el espíritu se contagia. Un placer, un privilegio poder estar acá en medio nuestro. Creemos que Dios tiene una palabra en esta mañana, una palabra fresca, una palabra que cada uno de nosotros dice que no volverá vacía, ¿no? Sino que para aquello que el Señor la envíe traerá fruto. Así que es un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Y me encanta una vez el pastor Roberto Tales dijo que esperaba que la iglesia tuviera una expectativa extravagante, ¿no? Y yo creo que cada vez que venimos a la casa del Señor tenemos que tener una expectativa extravagante, ¿no? Algo, ¿no? Abrir nuestros corazones a algo nuevo y extraordinario de parte de Dios, fuera de lo natural, de lo ordinario, de aquello que toca y no solamente toca nuestras emociones, sino que realmente transforma nuestra vida. Amén. Me encantó esto que el hermano ministraba de los odres, ¿no? De los odres. Creo que el Señor está cambiando odres, necesita cambiar nuestros odres. El odre viejo, el cuero se endurece y no tiene oportunidad de recibir lo que Dios tiene preparado. Pero creemos que el odre nuevo dice que se unta con aceite, ¿no? Para que se ablande y tenga lugar para recibir ese vino nuevo. Así que ese aceite del Espíritu Santo que venga en esta mañana, ¿no? a untar nuestros odres para que cuando recibamos ese vino nuevo podamos retenerlo y que sea de tanta bendición para nosotros como de aquellos para los cuales también podamos entregarlo. Amén. Dios los bendiga mucho en esta mañana. Bueno, gloria a Dios. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro del Éxodo. Hoy estoy un poco antiguo testamentario, ¿no? Éxodo capítulo 1, vamos a posicionarnos ahí. Muy bien, ¿estamos? Sí. Versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Quiero que le digas al que está al lado tuyo: somos más y más fuertes, somos más numerosos y más fuertes. Ahora pues seamos sabios, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba y crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras, las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fu, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que
preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Vamos a leer hasta ahí, ¿no? La palabra, esta expresión me llama la atención, de multiplicación y fortaleza, se repiten unas cuantas veces, ¿no?, dentro de este texto que leímos. Pero antes de seguir con esto, yo quiero ministrarte algo, por lo cual voy a pedir que te pongas de pie un momentito. Yo soy más de tierra, ¿viste? No, acá me siento como pez en el agua. Resulta que la Biblia dice en Crónicas, cuando David establece su reinado, dice: de los hijos de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos de Dios. Dice que enseñaban a Israel, al pueblo, lo que el pueblo debía de hacer. Eran personas que interpretaban, tenían discernimiento del propósito de Dios. Y dice que ellos luego lo volcaban a la gente para que el pueblo mismo pudiera agradar a Dios. Sabemos que Israel es el pueblo elegido por Dios. Hermanos queridos, que esta sea la iglesia de Cristo, que este mismo espíritu se nos pega a nosotros, de ser esa iglesia que entienda los tiempos de Dios y que enseñemos a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, ahí donde estás, al barrio, a tu manzana, a tus vecinos, lo que ellos deben hacer para agradar el corazón de Dios. Dios anhela un pueblo que lo interprete, que lo entienda, que le escuche y que le siga. Y yo creo que los tiempos, quiero mencionarte esto, ¿no?, que creo que es una buena nueva, una buena noticia. Los tiempos están cambiando. Dios está queriendo elevar a su pueblo, a la iglesia. Por eso justo nos codeamos con mi esposa, porque esta palabra de los odres que compartió, ¿dónde está Danilo Montero? Por ahí. Igual a Danilo, ahí está, mirá, al final, Danilo Montero. Me hizo acordar a Danilo Montero, predica igual. Ella predicó hace poco tiempo esta palabra, fue revelación de parte de Dios, ¿no? Y dice que el vino nuevo, dice, no se puede echar en un odre viejo, es necesario que el odre esté preparado, ¿no? Y yo creo que viene algo tan nuevo de Dios que ni nosotros lo conocemos. Dios no va a repetir experiencias anteriores, sino que Dios trae algo nuevo para la iglesia, y la iglesia tiene que estar atenta a esto que Dios va a traer. Estamos viendo, quiero traerte esta noticia de lo que es la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, hace muy poquito tiempo, cambió toda una pastoral. El Consejo de Pastores de la ciudad de Buenos Aires cambiaron todas las autoridades. Ahora hay pastores nuevos, hay pastores muy jovencitos, con una dinámica diferente, ¿no? Los jóvenes vienen hoy con un ímpetu y vemos que hay un renuevo, pero hay algo que es muy particular. Y esto vino con una impronta muy fuerte en la unidad. ¿Me estás escuchando bien? En la unidad. Dice la Biblia en San Juan, en el Evangelio de San Juan, que el mundo va a creer cuando seamos uno, sin barreras, sin distinciones. Por eso es tan importante que entendamos, mirá, nos estamos matando para elaborar estrategias de evangelización. ¿Cuántos hemos leído evangelismo explosivo por allá por los años 90, tratando de ganar a la gente en nuestros barrios? Y sin embargo, para Jesús es muy simple, el mundo va a creer cuando seamos uno. Así que yo creo que esta impronta de la unidad en la pastoral es muy fuerte. Hoy vivimos una comunión con los pastores extraordinaria.
Antes se cenaban las ovejas, antes había competencia, ahora todos compartimos todo porque hemos entendido o estamos entendiendo por el Espíritu que Dios anhela una sola iglesia. Y el mundo va a creer cuando vean que hay una sola iglesia en la ciudad. Así que yo quiero hacer este puente espiritual entre Capital Federal y La Plata. Hay una sola iglesia en Cristo. Hay una sola iglesia en Cristo. Quiero que le digas esto al hermano que está al lado tuyo. Hay una sola iglesia en Cristo. Hay una sola iglesia y el mundo va a creer cuando realmente entendamos y comprendamos este principio. ¿Sí? Lo segundo que quiero que hagas es que te busques un hermano. Discúlpame, yo soy así. Esta es la gracia que Dios me dio, ¿no? Buscate un hermano y te voy a decir una cosa. Esto ¿Cuántos quieren hacer una locura hoy? Bueno, vinimos pocos, hay poco aventurero acá. ¿Cuántos queremos hoy hacer una locura? Pero que miren, yo creo que el Espíritu Santo se empieza a mover y empieza a accionar cuando nosotros empezamos a accionar en fe. ¿Sí? Cuando hay fe, el Espíritu Santo se agrada. Y no solamente nos regala su presencia, sino que nos regala la manifestación y todos queremos que el Espíritu Santo se manifieste en esta mañana. Así que, mirá al hermano que tenés al lado y decirle: con vos no, me voy a buscar a otro. Andate a otro lugar y buscate a otro hermano. Si es posible que no lo conozcas. Y ahora te voy a explicar por qué. Sí, para que no haya... ok. Quiero explicarte por qué lo hacemos. Un hermano en mi congregación me decía: pastor, yo no estoy muy conforme con que 2 por 3 no tengamos que abrazar y orar los unos por los otros. Pero esto es bíblico, le digo. Esto está en la Biblia. Si yo no puedo orar por vos o por el hermano que está en la otra punta, ¿cómo voy a poder orar por aquel que está afuera? ¿Cómo puedo abrazar a aquella persona que está en situación de calle? Si no lo hago aquí adentro, ¿cómo lo voy a hacer afuera? Perdón. Entonces buscate a alguien. Y escúchame lo que te voy a decir. Esta mañana, sacate el cassette y dale un minutito al Espíritu Santo que ponga una oración inspirada por Él para soltar sobre la vida de tu hermano o de tu hermana. En otras palabras, lee o intenta leer lo que el Espíritu te habla para el hermano que tenés delante. Pastor, ¿y esto qué? Esto es bíblico. Oren los unos por los otros para que sean sanados. La presencia de Dios se desata primeramente cuando le damos lugar. Yo no sé si alguien diga amén si me están entendiendo. Si no le damos lugar, Él permanece ahí esperando que, bueno, está muy lindo, pero quiero que me den lugar. Yo estoy a la puerta y llamo. No me mires a mí, abrazás, hermano, abrazalo como si fuera el último día que lo ves. Yo no sé cuánto tiempo falta, pero sí sé algo, que Dios se le derrite el corazón cuando oramos los unos por los otros. No me mires a mí, abrazás, hermana. Claro, es sencilla la orden, ¿no? Es fácil, abrazalo. No le hagas palmeadita como si fuera un provechito, el hermano va a hacer provecho. No va a hacer provecho, simplemente decirle: Espíritu Santo, úsame para soltar lo que nunca solté, para hablar lo que nunca hablé, para ministrar e impartir lo que nunca pude impartir, pero esta vez, hoy, Señor, sea tu Espíritu Santo que me guíe. Sea tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Aleluya. Tal vez el Espíritu te motive a orar por sanidad, por restauración, por un milagro.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien. Muy bien, los que ya pudieron orar por sus hermanos, simplemente quédense ahí abrazaditos. Vamos a hacer algo, orar todos juntos ahora en el nombre de Jesús por la palabra, para que el Señor nos inspire. Amén. Si estás ahí, gloria a Dios, quédate ahí con ese hermano, con esa hermana. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, yo tomo autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sobre todo argumento, sobre todo pensamiento, sobre toda distracción ahora, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que tu Espíritu Santo está en este lugar y que toda barrera, que todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Todo criterio humano, toda sabiduría humana, Señor, en este momento la llevamos cautiva a la obediencia a Jesucristo. Señor, y yo me vuelvo en contra de toda obra de Satanás, en el nombre de Jesús, de todo trabajo, Señor, de toda atadura y todo yugo que esté atando la vida de mis hermanos, las familias, las economías y la salud. Y en el nombre de Jesús declaro libertad en tu espíritu. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Muy bien, no te encariñes tanto, lo podés soltar a ese hermano, a esa hermana, decirle Dios te bendiga, Dios te va a hablar, gloria a Dios. Aleluya. Dios está queriendo y anhelando una iglesia que esté a la altura de la circunstancia. Una iglesia que pueda tener la impronta y la lectura de lo que Dios va a hacer. Una iglesia que pueda hoy tener el diario del lunes. No sé si me explico. Una iglesia que sepa lo que esconde el corazón de Dios para obrar en consecuencia. Una iglesia que interprete la intención del corazón de Dios para poder hacer su voluntad. Dios está queriendo llevar, y cuando hablo de hermanos queridos de la iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros, a un nivel de fe superior. Dios está queriendo, estamos en medio de un cambio de tiempos, y esto no es el mensaje, este mensaje que yo te traigo es algo que se viene percibiendo en toda nuestra nación. Hay muchos pastores que hemos sentido esta convicción en nuestro corazón y estamos discerniendo que estamos en un cambio de época. La palabra es la misma, la palabra es eterna, la palabra y la voluntad de Dios no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Conforme a este tiempo, los tiempos van cambiando, los tiempos se van acelerando y nosotros tenemos que estar a la altura de la expectativa de lo que Dios quiere y desea para nuestra ciudad y para nuestra nación. Pero a veces no entendemos si no interpretamos los modos y las maneras de Dios. Y yo no sé vos, pero a mi entender, siempre que escudriño la Biblia, siempre que leo la historia de aquellas personas, aquellos generales de la fe, aquellos que nos precedieron, aquellos que fueron grandes hombres y mujeres de Dios, puedo determinar algo muy singular y muy particular. Y puedo darme cuenta que muchas veces que Dios los quiso elevar en la fe, antes eran precedidos por alguna crisis, por alguna situación, vamos a llamarle una tormenta contraria, vamos a llamarle alguna situación, una prueba, una circunstancia adversa, como quieras llamarlo. Pero muchas veces me di cuenta que en medio de la crisis
Dios forja los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Es que no me resulta extraño porque dice la Biblia, así nos enseña Dios que nuestra fe debe ser probada. El día que fue bautizado Jesucristo no le hicieron una fiestita de bautismo, sino que el Padre mismo, según la cronología bíblica, dice que le vino el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de ese bautismo, no? Que descendió la paloma, el Espíritu en forma de paloma, y dice, y posó sobre él. E inmediatamente, acto seguido, dice que por el Espíritu Jesús fue llevado ¿a dónde? ¿A una fiesta? ¿A una ceremonia de bautismo? No, fue llevado al desierto. Es como si tu papá te dijera, oye, estoy tan contento que diste este paso, estoy tan contento que te voy a dar unos chirlos y te voy a afligir y te voy a poner bajo presión. A veces hablamos de las crisis y hablamos de los momentos difíciles y adversos de la vida, como si no estuviera en el lenguaje del Evangelio, en el lenguaje del reino, y lo vemos como cosas contrarias, cuando el apóstol Pablo dice claramente de que todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Es que yo no puedo encontrarle el lado bueno. Es que lo que me está pasando a mí no le puedo encontrar el ángulo para aprender la lección que Dios quiere enseñarme. Yo no sé cómo son tus devocionales, pero sí lo que me doy cuenta, que hay una gran distancia entre leer la Biblia y vivir la Biblia. Y Dios quiere que su pueblo, su iglesia, aquella que tiene lectura del corazón de Dios, viva el Evangelio. Hace poco nosotros venimos de una actividad. La semana anterior de capacitación tuvimos 2 noches de milagro en Boedo 860, juntamente con un movimiento Misión 24. Esto nace en Inglaterra. Unos hermanos ingleses que, escuche hermano, escuche lo que le voy a decir, escuche. Predican el Evangelio en la calle, van caminando por la calle, te paran una persona, en 1 minuto le predican el Evangelio. ¿Lo vi yo? Yo dije, wow, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso. Cuando recién me convertí tuve un sueño en donde iba caminando al lado de mi pastor o quien me mentoreaba en esa época. Y yo pude ver lo que está pasando hoy, hace 20 años atrás, más de 20 años atrás, lo pude ver. Iba caminando en ese sueño y pasaba un grupo de jóvenes y le hablábamos de Jesús y caían al piso llenos de la presencia de Dios. Le digo, yo quiero eso. Cuando me enteré de este movimiento, lo hablamos con Graciela, con mi esposa, y dijimos, bueno, vamos a meter la nariz a ver qué está pasando acá. Tuvimos un día de salida para evangelizar en nuestro barrio. Yo salí con uno de ellos que habla inglés y español. Es un argentino radicado en Inglaterra. Y nos separamos de 2 en 2 y empezamos cada grupo con traductores a poderle predicar a la gente. Y había una chica que estaba sentada con 2 chicos, una mujer joven. Y yo, más que pastor, estaba observando, estaba como observador. No tuvo ningún reparo. En menos de 1 minuto, el Evangelio estaba predicado. Y hay algo, hermanos, que realmente me sorprendió. Porque pude entrar en esa unción, en esa gracia que este hermano estaba soltando. Y en un momento, ¿se acuerdan que la mujer samaritana, cuando va a dar testimonio que se había encontrado con el Señor, ella va al pueblo y le cuenta al pueblo su experiencia, que había encontrado al Cristo, y dice, y me dijo todo lo que yo estaba viviendo? Miren, fue una experiencia tan fuerte que en un momento intenté entrar en esa gracia, esa unción que este joven tenía, Luis, el pastor Luis, y empecé a ver como una radiografía de esa persona.
No me resulta extraño porque ya me había pasado otras veces. Pero comenzamos a, escucha la expresión, a desnudar la intimidad de esa mujer. Inmediatamente comenzó a llorar. Y yo les digo, en 1 minuto y medio estaba recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, se estaba arrepintiendo de sus pecados. Y yo creo que esta gracia viene con una revelación tan fuerte, tan grande, que cuando vos le decís a la otra persona, es como si la estuvieras viendo, ¿no? Y le estuvieras hablando de sus dolores, de sus aflicciones, de lo que verdaderamente está padeciendo. ¿Quién puede ir en contra de eso? Le dijimos, esta es tu oportunidad. Y ella nos dijo, yo estaba esperando, yo busco a Dios. Y en todo este tiempo no he tenido respuesta. Una semana después salimos, la última semana salimos con la iglesia nuestra, ¿no? Y yo digo, bueno, acá viene el día de mi graduación, porque uno quiere hacerlo sin la ayuda, ¿no? Y le digo, Señor, guíame. Porque aún así está bueno cuando el Espíritu Santo te muestra la hoja de ruta. Ahí tenemos el mapa, la Biblia es el mapa de lo que Dios quiere para vos, de las promesas tremendas que Dios te da. Cómo servirlo, cómo adorarlo, cómo amarlo, cómo relacionarnos con Él. Pero sin el Espíritu Santo es letra sin vida. Necesitamos, hermanos queridos, esa impronta, esa llenura, esa plenitud que el Espíritu Santo nos da aún para predicar y para desnudar a la gente que tenemos delante nuestro. Ya la gente no se conforma solamente con palabras, la gente quiere hechos. Por eso el libro de los Hechos se llama Hechos, porque no se caracterizó por grandes oratorias, sino por demostración de milagro, de poder, de maravilla de parte de Dios. Tuvimos una semana de prácticas, de experimentar hermoso en comunión con estos hermanos. Y ahí invitamos durante toda la semana a mucha gente de muchos barrios, 25 iglesias involucradas dentro de lo que es la zona de Capital Federal. Todos preparándonos para esos 2 días que iban a ser, o esperábamos, nuestra expectativa, donde Dios iba a hacer grandes milagros y maravillas. Nos dieron la responsabilidad de preparar gente en liberación, tomamos esa responsabilidad y ahí empezamos a preparar grupos en liberación para estar preparados, porque no sabíamos lo que Dios nos tenía guardado. Y ahí estuvimos la primera noche. La primera noche fue extraordinaria, pero la segunda noche fue inolvidable. Es la primera vez, hermanos queridos, me encuentro un padre bañado en lágrimas, empapado, mire, todo empapado, abrazando a su hija, aproximadamente unos 7, 8 años. Y nos acercamos con otros pastores y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás llorando? Dice, mi hija con 8 años empezó a hablar por primera vez. Yo lo vi, yo estuve ahí. La nena comenzó a hablar cuando no hablaba, no podía hilar, dice, oraciones, y ella empezó a hablar. De repente vimos que de un grupo del otro lado, una mujer saltando, contenta. ¿Qué pasó? La que no veía empezó a ver. Los ciegos ven, los mudos hablan. Eso es testimonio de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo, Dios te quiere llevar a un nivel más alto, más grande, a un nivel de fe superior al que todavía aún hemos experimentado. Y esto no depende de vos ni depende de mí, esto tiene que ver con los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos se acortan. Y la realidad es que la iglesia no está preparada, no estamos preparados. No es que Dios nos haya dejado huérfanos, porque tenemos absolutamente todo para servir a un Dios omnipotente, para servir a un Dios poderoso. Es que todavía no hemos alcanzado la altura o la estatura de donde Dios nos quiere llevar. Hoy los lugares de preeminencia, los lugares públicos, están ocupados por gente que se dedica al ocultismo. Los consejeros de las personas importantes, mientras que la Biblia nos habla que antes el consejero era un profeta,
Hoy vemos esos espacios, esos lugares ocupados por brujos, por hechiceros. ¿Me estamos comprendiendo? Estamos hablando el mismo lenguaje, iglesia. Amén. Son lugares que nosotros hemos perdido. Sin embargo, Dios está promocionando a la iglesia en este último tiempo. Estamos en un cambio de época. La Biblia nos habla de un episodio muy singular y muy característico, donde Dios dijo, ok, el tiempo se cumplió. Estamos en Egipto, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía un plan en donde Dios le había prometido su tierra. Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel y le dijo, el tiempo se cumplió, llegó el día del éxodo, llegó el momento de irnos de este lugar, porque Dios tenía cosas más grandes. Ustedes saben que nuestros pensamientos no son como los de Dios, ¿sí? Que Dios piensa de distinta manera, obra de distinta manera. Y Dios le dijo, el tiempo ha llegado, hay que dejar ahora este lugar. Sin embargo, la Biblia nos habla, nos da unas señales importantes que tenemos que tomar en cuenta. Porque estas señales marcan de alguna manera los cambios de tiempo de Dios. Las crisis, escucha hermano, las crisis es un detonante para que la iglesia crezca y se multiplique y se fortalezca. ¿Qué dije? Las crisis. Desde las crisis personales hasta las crisis generales. Dios aprovecha esos momentos para que la iglesia crezca, se multiplique y se fortalezca. A la vista está de que cada vez que metían más rigor, que la cosa se ponía más dura y más difícil, dice que el pueblo se multiplicaba, el pueblo crecía, el pueblo se robustecía. Cuanto más duros eran, no sé, es que tal vez Dios los estaría apoyando, tal vez ellos contarían con la gracia y el favor de Dios. Por supuesto que sí. Mientras que humanamente nosotros nos dejamos arrastrar por la crisis, Dios dice, esta es tu oportunidad para crecer, para desarrollarte y para fortalecerte. ¿Cuántos lo creen? Yo estoy convencidísimo. Y esto es lo que voy a impartirte hoy. La crisis no es un motivo para quedarnos en el barro. El título de la predicación de hoy es Salí del barro, porque Dios no te eligió para hacer ladrillos. Dios te eligió para cosas mayores. Sin embargo, nosotros muchas veces, como hasta el día de hoy, mira hermano, vino una pandemia que dejó la realidad de la iglesia de Cristo al descubierto. Vino una pandemia donde dijimos, nos quedamos cortos. Vino una pandemia en donde las autoridades políticas nos regían las reuniones y nos decían lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Discúlpenme. Y yo no estoy en contra de sublevarme contra ningún gobierno, soy un ciudadano que pago mis impuestos, que hago lo mismo. Pero ellos no tienen autoridad sobre la iglesia de Cristo. Es el Espíritu Santo, mientras que en otros tiempos, estúdielo, fíjese, las grandes crisis en las naciones, las pestilencias más grandes que hubieron, las iglesias estaban abiertas y recibían hordas de gente para asistirlos, para aconsejarlos, para orar por ellos. Ahora nos cerraron las puertas. Digo, algo está fallando en la iglesia de Cristo. Tendría que haber sido diferente. No sé, yo siento que algo nos faltó. Chequé con otros pastores y también en la misma situación. No entendimos por qué el enemigo nos ganó la pulseada. Pero seguramente Dios esperaba otra actitud de cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos
Amén. Hace poco estábamos orando justamente por las reuniones, de estas reuniones de milagro. Y vos sabés que antes de las reuniones de milagros habíamos tenido 4 reuniones que tenían que ver con entrenamientos a líderes, entrenamientos a pastores de cómo evangelizar, porque se hizo una redada muy fuerte. Y de repente nos dimos cuenta o percibimos con muchos hermanos que trabajan en liberación que el pueblo estaba como cansado, que el pueblo estaba como agobiado, que el pueblo estaba como entristecido. Entonces partió de nosotros en hablar con nuestras autoridades, quien tenía la autoridad de la palabra, el equipo inglés, y les transmitimos, miren, estamos percibiendo esto, ¿por qué no utilicemos herramientas para sacar al pueblo de este letargo, de esta tristeza, de esta amargura? Bueno, fue interesante ver el proceso de cambio y de cómo en un llamado al pueblo al arrepentimiento, a ministrar la amargura, la tristeza, inmediatamente el espíritu de la reunión cambió. Y estábamos orando justamente por el equipo inglés y por estas reuniones de milagros, y de repente veo, esta es una visión personal, ¿no? Veo un joven como si fuera un aborigen o algo por el estilo, pisando barro, todo sucio, en condiciones deplorables, en condiciones de suciedad, de miseria, y digo, Señor, ¿qué es esto? Inmediatamente el Espíritu Santo me llevó a este texto y pude interpretar esa visión que Dios me había dado. Así muchas veces está la iglesia, en esclavitud. Porque hay muchas cosas hoy, hermanos, que desde lo social, desde tu vida personal y mi vida personal, nos esclavizan. Dice que lo primero que hicieron no solamente fue meter presión, dice que aún pusieron comisarios, ¿sí?, donde les cobraban al pueblo esclavo muchos impuestos, ¿no? Yo no sé si esto tendrá algo que ver con la realidad que hoy estás viviendo. Y vos decís, bueno, pero es una faceta sola. No. Pero yo quiero que mires el cuadro general. Gente que está al lado tuyo acá dice en la Biblia, ¿no?, para hacerte la vida más difícil. Yo no sé vos, yo recibo gente en la iglesia en donde muchos están con apremios laborales, no saben si los echan, si están, y todo esto, toda esta ensalada, ¿sí?, de los conflictos materiales, no sé si me va a alcanzar, no sé si me van a echar. ¿Cómo te crees que impacta en tu corazón y en tu fe? La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿Podés ver el accionar del enemigo en este tiempo? Porque en otro tiempo, en las campañas se hablaba de macumba, de umbanda, pero en este tiempo el enemigo está apretando las familias, apretando los matrimonios. La presión para generarte amargura, desilusión, apocamiento. Porque el diablo sabe que un cristiano en el banco, sentado, desanimado, no es un guerrero que entra en acción. El enemigo sabe que un cristiano leyendo la Biblia no le trae problemas, pero un cristiano encendido en el Espíritu sí va a traer gran conflicto al reino de las tinieblas. Así Faraón comienza a operar sobre el pueblo de Israel, trayendo amargura, trayendo tristeza. ¿Cuál es el fin? Que vos te quedes pisando el barro y no salgas de ahí.
El punto es que Dios tenía otra idea, tenía otro proyecto, entonces decide sacarlos del barro. El proyecto de Dios no es que pises barro y te quedes en la mugre, en la suciedad, en la tristeza, en la amargura, por las presiones de la vida. Que entiendas definitivamente que hay presiones que son ciertas, pero esa presión es una oportunidad para crecer, para multiplicarte y para fortalecerte. Mira el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que cuanto mayor opresión había, aún tuvieron que dejar sus casas. El evangelio se desparramó por toda Asia. Los momentos de mayor crisis en el mundo, vamos a ver un tiempo de expansión extraordinaria en el evangelio de Cristo. Es que Dios trabaja de distinta manera. Quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo: no te quedes en el barro. No te conformes a la miseria, no te conformes a esa enfermedad, no te conformes al dolor. Hoy vamos a orar por las enfermedades. ¿Saben que se empezó a orar por liberación y mucha gente entró en la carpa de liberación porque se manifestaba, y cuando renunciaban a sus pecados, ¿sí?, cuando renunciaban, recibían inmediatamente la sanidad. Cosa impresionante. Realmente Dios nos asombró. Pero no nos conformemos al barro. Corrámonos hoy de esta situación, porque Dios no te eligió para eso. Había una gallina que se miraba al espejo y se miraba, y se miraba, y se miraba. Luego la gallina dice: la verdad, no nací para hacer caldo. Yo no sé si hoy te estás contemplando. Lo único que te digo es que no te conformes a una situación de miseria. Lo que sí puedo decirte es que Dios sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas. Dios no te eligió para ocupar un asiento dentro de tu iglesia. Hace poco le compartí algo a los hermanos que se me quedaron mirando así como diciendo: este ya derrapó, se fue al barro, dijeron. En un momento estaba orando y Dios me dice, el Espíritu Santo me lleva, me pone esta frase. Dios me habla así: ¿qué le voy a hacer? Dice: no quiero que prediquen el evangelio. Yo dije: esto no es de Dios, es el diablo que está hablando. No quiero que prediquen el evangelio, quiero que lo demuestren. Y ahí entendí el texto de 1 Corintios, donde Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y le dice lo siguiente: yo he venido ante ustedes con temor y temblor, en debilidad, pero no fui con palabras de humana sabiduría, sino que fui con demostración y de poder y de espíritu, para que vuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Demostración de espíritu y de poder de Dios. Yo creo que esta es la iglesia que Dios quiere. Oiga, tu sombra puede sanar enfermos también. Dice aún la palabra que mayores cosas que las que Cristo hizo, nosotros podríamos hacer. ¿Quién le cree a Dios? Porque se trata de esto. Dios no te eligió para hacer caldo, decirle al hermano que está al lado tuyo. Él no te eligió para zapatear el barro, para que hagas ladrillos. Hay algo aún mejor y más grande que Dios tiene para este tiempo y cada uno de nosotros. Y vos me vas a decir: bueno, pero el barro tiene que ver con la creación. El hombre fue creado ¿a través de qué? Por barro. Dice Génesis que el Señor agarró polvo, hizo ahí, lo creó al hombre. Pero hay algo que tenemos que meditar y observar en la palabra, que el barro es la primer condición. Luego dice la Biblia que Dios sopló sobre la nariz de Adán y luego fue un ser viviente. El ser barro tiene que ver con que somos creación de Dios, pero Dios quiere usar a sus hijos. Hace falta el soplo. En el barro somos incompletos.
Pero tal vez la palabra que mejor se ajusta, y yo la encuentro en el Salmo 40, donde David relata, ¿no? En ese salmo que habla justamente de la liberación. Y él está diciendo, pacientemente esperé a Jehová. Dice, él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Ese es el lodo del cual tenemos que escapar, del conformismo. Bueno, me conformo, será así, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. Ustedes saben todas esas cosas que... ¿Me estoy explicando bien, iglesia? Caemos en ese conformismo y nos quedamos quietitos en el banco de la iglesia cuando Dios está queriendo llevarnos a un nivel mucho más superior. El enemigo tiene un plan y es dejarte donde Él quiere que esté. Es haciendo ladrillos. Pero este es el tiempo que Dios está diciendo, salí de ahí porque yo te quiero para cosas mayores. Comprometete. Bueno, cuando yo resuelva esto o pase esta situación, voy a ver si me voy a... No es así. Comprometete. Porque la hora está llegando. ¿Me estoy explicando bien, iglesia? ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Conforme a los tiempos de Dios, no conforme a tus situaciones y tus urgencias. Hoy hablaba un texto, pasaba en un texto antes, dice, mis tiempos están en ¿dónde? ¿En la mano de quién? Es como decirle, yo te doy mi agenda, la manejas vos. Y si Dios maneja tu agenda, iglesia, déjame decirte, hermano, hermana querida, Dios está llamando a que su iglesia salga del barro y definitivamente empiece a hacer milagros, prodigios y maravillas, no por debajo de esa línea, sino por arriba de esa línea. ¿Cuántos quisiéramos de nosotros poner la mano sobre los enfermos y que sanen? ¿Cuántos quisiéramos nosotros orar por esos niños, esas niñas que como esta, ¿no? Que estaba muda, no podía hablar? Yo quedé, digo, pero hermano, y la nenita me miraba, los ojos así, una preciosura. Y le digo, ¿cómo te llamás? Y me decía el nombre y dice, no podía hablar. ¡Wow! Ese es el Dios que creemos. Amén. Gloria a Dios. Él, dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice, luego puso mis pies sobre la peña y me dio un cántico nuevo. Tenemos que tener en este tiempo un tiempo de renovación, un tiempo de cambio, un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, porque es ahí donde Dios trata con cada uno de nosotros en nuestra intimidad. ¿O acaso el Señor también no le dio una gran lección al profeta Jeremías cuando lo lleva a la casa del alfarero, al taller del alfarero, y dice que el barro en manos del alfarero, dice, ¿se echó a qué? Se echó a perder. Hoy también lo mencionaban, así que estamos muchos con el barro, ¿eh? Ojo, quiere decir que el Espíritu Santo está hablando de algo. Y si luego lo levantó, lo hizo de nuevo conforme a lo que, al diseño de Dios. Eso es el resultado del diseño de Dios. Que tus crisis no te malformen. Que tus problemas no te detengan. El problema es una oportunidad para crecer, fortalecerme y multiplicarme. Mételo en tu cabecita. La aflicción es nuestra oportunidad. ¿Por qué? Porque ese es nuestro ADN. ¿Cuántos tenemos el ADN de Dios? ¿Cuántos tenemos si Él, San Juan capítulo 1, Él nos dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Hay una simiente, dice, que no responde a lo humano, sino a lo extraordinario de Dios, que tiene que ver con lo sobrenatural, no con lo natural. Si vos estás midiendo tu llamado o tu propósito según tus capacidades naturales, nunca vas a poder responder a Dios.
Por eso el llamado es una cuestión de fe, como cuando Moisés dio el paso y recién que dio el paso las aguas se abrieron, porque todo es fe. Si vos lo medís según tus capacidades naturales, estás midiendo mal, estás observando mal, estás enfocando mal, porque hay un proyecto de Dios que tiene que ver con lo sobrenatural, no con lo natural. Dios te va a usar desde lo sobrenatural. Aquello que te falta, Dios lo completa, Dios lo añade, Dios te capacita. Por eso vino el Espíritu Santo, para capacitarnos sobre la obra. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Me estoy explicando bien? Amén. El diablo conoce mejor que vos tu propósito. El diablo sabe que vos, potenciado en las manos de Dios, lleno del Espíritu Santo, traes mucho problema al reino de las tinieblas. Por eso soltó toda esta batería de situaciones, esto que vemos desde lo social, esto que estamos viendo también desde la educación a nuestros niños. Fíjate que Faraón lo primero que dice, ok, no podemos contra ellos, aunque los aflijamos, aunque los oprimamos, no podemos, vamos a meternos con los hijos de ellos. ¿Qué está haciendo el sistema hoy? Se está metiendo con la educación de nuestros hijos. Si querés después te paso información fresca, los que vieron Infobae en esta semana, terrible. Discúlpenme, ¿no? Pero saben que hay una literatura pornográfica que va a empezar a ser desparramada en las primarias y en las secundarias. Ahora se inventó el Martín Fierro gay. Y eso está dentro de la currícula de lo que los maestros van a... Después, si querés, te paso esa información, se la paso a los pastores. Está así. Y vos lees eso y decís, esto, yo tengo un nieto, mis hijos ya son grandes, pero yo veo eso y digo, esto no puede ser. Pero no responde a nada lógico. Digo, estamos en el barro. Ahora, si no hay alguien de afuera que haga fuerza, el cambio no se va a producir más. El diablo conoce el potencial que hay en tu corazón mejor que vos mismo. El diablo conoce la gracia que posa sobre tu vida, pero él intenta de que vos no te des cuenta, distrayéndote con situaciones conflictivas. Te mantiene distraído, te mantiene en debilidad, te mantiene ocupado, en tu mente ocupada. Esa es una de las estrategias del diablo en este tiempo. Mantenerte desenfocado del propósito de Dios. Preocupaciones con tus hijos. Te desvían, te quitan, te corren. ¿Estamos leyendo esto? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? Amén. Gedeón era un hombre que vivía por debajo del propósito de Dios. Jueces capítulo 6. Gedeón vivía oprimido por miedo. Hermanos queridos, hoy no es el Umbanda, la magia negra, la quimbanda. ¿Sabés lo que es? La información que dan en los noticieros a vos te mantiene por debajo de la línea. ¿Cómo voy a sacarle el celular y hablar con alguien en la calle? No, me lo afanan. No, cuidado en esto, cuidado con otro. Hay gente que no viene a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque tiene miedo de salir a la mañana y tiene miedo de salir al mediodía, que lo roben. Y viajar en colectivo y el horario. Vidas condicionadas por temor. Terminás de escuchar un noticiero, 1 hora de información y te desbasta. Terminas así. Basta, no me hablen más de nada, porque Gedeón vivía por debajo de la línea de lo que Dios esperaba de él. No porque Gedeón era cobarde, porque Dios le habló. ¿Se acuerdan Gedeón, Jueces capítulo 6? ¿Te acuerdas cómo Dios lo llama a Gedeón? ¿Cómo se pronuncia con él? Varón esforzado y a mí. Sí, a vos. Es que él todavía no había asumido la identidad por la cual había sido creado. Así como Dios te mira, así como Dios te ve, esa
tal, así, es tu identidad en Él. El diablo va a torcer tu identidad. Según como te mires vos, así el diablo te va a esclavizar. Según como te traten, según lo que hayan hecho con vos, y si vos lo creíste, así tal va a ser tu identidad. Pero para los que le creen a Dios hay algo diferente, hay algo distinto, hermanos queridos, hay algo totalmente diferente. Dios lo confronta a Gedeón, de la misma manera que en esta mañana nos está confrontando a nosotros. No te vine a traer nada nuevo, nada que no esté escrito en la Biblia, ni a nada que yo no haya vivido. Yo también tuve que entender y posicionarme dentro de lo que Dios quería. Porque también tengo miedo y hubo situaciones en mi vida que me infringieron mucho temor y mucho miedo. Y tuve que superar diferentes crisis. Gedeón no era un cobarde. Gedeón tenía actitudes de cobarde, que es muy diferente. Dios lo llama por su ADN. Cuando Dios se pronuncia sobre tu vida, te llama por su ADN que puso en vos. Nunca te va a llamar cobarde. Nunca te va a llamar imbécil. No sé el mote que hayan puesto, no sé lo que te hayan dicho en tu vida. Nunca te va a llamar menospreciado. Nunca te va a indignar, porque ese no es el Padre del que nosotros creímos. O al menos no sé vos, pero mi Dios es muy diferente. Él es Padre y Él ama. Y hasta que vos y yo no descubramos nuestra verdadera identidad. Hay algo que Dios le pide a Gedeón y le dice: mirá, Gedeón, yo tengo un plan tremendo para vos. Quiero que restaures mi pueblo y yo te elegí a vos. Y Gedeón le dice: yo, que soy el más pequeño Manasés de la ciudad de Manasés, ¿sabes lo que quiere decir Manasés? Pequeño, insignificante, basura, el último, el peor, cola de perro, lo que quieran. Último orejón del tarro, poné lo que... Nada. Gedeón se miraba en un espejo y decía: soy caldo. Dios tuvo que trabajar con él y lo primero que le dijo: Gedeón, tengo una primera misión para vos. Y lo primero que quiero que hagas es que derribes los altares de tus padres. ¿Cómo se entiende esto? Derriba tus altares, derriba tus orgullos, derriba aquello que te tuvo maniatado, que te pone el bozal. Derriba y saná aquellas cosas que te condicionan, aquellas palabras que te dijeron, aquellas cosas que de chico te marcaron. Porque si yo no soy sano, no puedo sanar a otros. Esto es como el barco que quiere salir a alta mar, llegar a destino, pero todavía no ha levantado su ancla. La sanidad es tan importante en la vida del cristiano y es tan destructiva para el reino de las tinieblas, porque un cristiano sano suelta un potencial increíble en las manos de Dios. Mientras tanto, si el enemigo te puede tener atado, pisoteando barro, creyendo que sos caldo y haciendo ladrillos, Él te va a mantener así durante toda tu vida. ¿Cuántos quieren ser caldo acá? ¿Cuántos queremos seguir pisoteando barro en la miseria y en la esclavitud? Ninguno, ¿verdad? Póngase de pie un segundito. Siento decirte esto: Dios no te eligió para que vivas sometido absolutamente a nada. A lo único que Dios nos llama para estar sometidos es a su Espíritu Santo. Es lo único, y el propósito de Dios es lo único. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Él no quiere que te sometas a ninguna mano que manipula. Y siento que muchos de nosotros tal vez el pasado nos ha manipulado. ¿Cómo lo manipuló a Gedeón? Yo soy el último de mi familia, soy el más chico, soy el más pobre. Aquellos cristianos que miramos, que vivimos nuestro futuro mirando nuestro pasado, no llegan a nada. Son carne de cañón para el diablo.
Y esto pasa porque muchas veces nos frustramos queriendo servir. Yo sé que muchos de nosotros tenemos el deseo ferviente de servir a ese Dios vivo. Muchos de nosotros oramos para que, Señor, ¿cuándo llegará el día que ponga las manos sobre los enfermos y estos sanen? Sin embargo, si hay ataduras en nuestro corazón, vivimos por debajo de la línea de flotación. El condicionamiento, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será de la carne? Y así pasa nuestra vida y nuestras oportunidades. Vivimos sometidos al dolor de la crisis. Me echaron del trabajo, no sé qué hacer. Una vez un hermano vino y me dijo: Demián, me echaron del trabajo. Yo le dije: gloria a Dios. ¿Qué me estás diciendo por teléfono? Se me enojó. Le dije: si Dios cierra una puerta, no la cerraste vos. Si Dios cierra una puerta, es porque hay una puerta más grande para tu vida, para vos y para tu familia. ¿Sabés lo que pasó a la semana? ¿Sabés lo que pasó a la semana? Ni una semana pasó. Pasaron apenas 2 o 3 días. Se le dio una oportunidad inigualable en una empresa. Ahí contento me llamó por teléfono. Tenías razón. Cuando Dios cerró una puerta, abre otra mucho más grande. Ese es tu Dios y mi Dios. No vivas, hermano, por debajo de la línea de flotación. No naciste para hacer caldo. Sos cabeza y no cola. Y yo te estoy diciendo, salí ahora a la calle y predí. No. Es simplemente dejar de hacer barro. Deja de hacer ladrillos. No te conformes a la realidad que vivís. No te dejes llevar y arrastrar por la crisis. Señor, la crisis fue hecha para sobreponerme. Yo sé que muchos de ustedes, ¿cuántos estamos viviendo alguna situación especial en casa, en el trabajo? Pero levanten las manos. No, levántenla bien. Vamos. Una situación de decir, esto me supera. No sé qué hacer. No sé cómo manejarlo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar metido dentro de un foso con leones? Levanten la mano. A nadie. Pero a veces Dios permite esas excursiones extrañas donde nos meten en situaciones que voy a decir, ¿me tiene que tocar a mí? Para que su gloria se manifieste poderosamente. Nuestra fe tiene que ser probada y más preciosa que el oro. Así que, cierra tus ojitos un momento. ¿Tendrá el muchacho del teclado un momentito para acompañarme? No sé si está, ahí está. Ahí tranquilito, sí. Algo natural, porque yo quiero orar por vos. Mientras que Faraón tenía toda esta idea, mientras que el enemigo soltó todo su potencial en este tiempo y vos estás recibiendo aflicciones en la economía, en el matrimonio, con tus hijos. No sé en qué área estás sufriendo aflicción, pero dice Dios que preparó unas parteras. Y esas parteras somos nosotros, somos vos y somos yo. Son personas que quieren agradar el corazón de Dios y que están listas, preparadas, esperando la orden divina para empezar a sacar hombres y mujeres del barro, para llevar a la luz a aquellos que están en tinieblas, para llevar vida a aquellos que están en muerte espiritual, para llevar luz a aquellos que están en oscuridad. Dios está levantando parteras, hombres y mujeres. Esa es la iglesia de Cristo, la que lleva a luz a aquellos que están en tinieblas. Mi pregunta es, mi desafío es hoy, ¿cuántos están dispuestos de nosotros? ¿Cuántos estamos dispuestos
dispuestos a ser esas parteras y parteros que Dios espera en este tiempo, donde ya no te importe la crisis, porque ya la crisis no te afecta, porque tus manos y tus tiempos, tu tiempo y tu salud y tu economía están puestas en las manos de Dios. ¿Cuántos aquellos parteros y parteras le vamos a decir: Señor, hoy pongo mi voto de confianza y estoy segura que la crisis me va a potenciar y yo voy a seguir creciendo y me voy a multiplicar y mi ministerio va a nacer y va a crecer, porque yo soy parte de esa iglesia que hace milagros, prodigios y maravillas? No esperes a tener tu vida resuelta. Dios te dice: es ahora y en este momento. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Quiero que medites sobre esto. Quiero que más que yo el Espíritu Santo hable a tu corazón. Porque sin convicción esto de nada sirve. Y hoy mi misión es traer esta palabra para sacarte del barro, para decirte que no sos un inservible, para decirte que no sos lo que tu barrio dice que sos. No sos el resultado del maltrato de tus padres, del que te violó, el que te abusó. Vos no sos eso. En tus venas corre un ADN extraordinario, sobrenatural, inigualable, que tiene que ver con una genética divina y sobrenatural. Si vos lo estás creyendo, levanta tus manos y decirle: Señor, yo recibo esa genética ahora en el nombre de Jesús. Recibo esa genética en el nombre de Jesús. Señor, comienza a impartir ahora en la gracia de tu Espíritu Santo aquello que nos ha sido concedido desde un principio. En el nombre de Jesús, Señor, ahora, Espíritu Santo, comienza a inspirarnos. Inspira a aquellos hermanos, Señor, que por alguna razón u otra se han quedado tal vez en el barro, han estado confundidos, Señor, no han dado su paso de fe, han quedado en la miseria, en la indignación, en la tristeza. En el pecado. Señor, hoy tú los sacas del barro, todos con los ojitos cerrados, y te voy a pedir ahora tu mayor acto de fe, todos con los ojitos cerrados. Si hay alguien que ha interpretado que por alguna razón u otra tiene que correrse de esa situación, del barro, y no ha podido, yo voy a pedir que levantes tu mano ahora. Yo voy a pedir que levantes tu mano. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias por las manos que se están levantando, porque este es un día extraordinario. Este es el día de nuestro sinceramiento, es el día de confrontarnos con nuestra verdadera realidad. Todos con los ojitos cerrados. Yo sé que hay más manos que se van a levantar. Gloria a Dios. Mantén tu mano en alto. Mantén en alto tu mano. Manténela. Hoy tomás la decisión. Yo no lo puedo hacer por vos, pero tomás la decisión de salir del barro.